Un saludo para las audiencias de Colombia Más 20 y del Espectador. Hoy nos acompaña en entrevistas el espectador Luis Fernando Niño. Él es el alto consejero de Paz y Reconciliación del Norte de Santander. Señor Niño, muchas gracias por acompañarnos. Bueno, un cordial saludo para usted y para todas las personas que nos están viendo en este momento. Muchas gracias. Señor Niño, se van a cumplir 2 meses, 66, 67 días de la peor crisis humanitaria que ha vivido este país. Eso que pasó, que todos vimos de Catatumbo, primero con los ataques del ELN y luego los combates que tiene el ELN con la disidencia conocida como Estado Mayor de los bloques y Frente. 2 meses después, ¿usted qué balance hace? No solamente humanitario, las cifras, digamos, que están, por suerte, digamos, como muy constante, no se ha perdido el interés por lo que ha pasado en Catatumbo, sino en general. Un balance sobre qué se ha hecho, qué ha faltado, qué se necesita todavía en esta región. Bueno, pues en primer lugar, consolidarles la información. Hay unos preavisos que existieron en septiembre y en diciembre del 2024. La Defensoría del Pueblo ya lo había emitido por alertas tempranas. Nosotros desde la Alta Comisionatura nos reunimos 2 veces con el señor consejero de Paz del Orden Nacional, el doctor Oti Patiño, los alcaldes del Catatumbo y los personeros, y el señor gobernador del departamento, donde le exponíamos la posibilidad que iba a haber una confrontación entre las dos estructuras, que en los 2 primeros años de paz total habíamos logrado mantener, digamos, una tregua que beneficiaba de una u otra forma al Catatumbo. El 5 de diciembre, con los obispos de todas las diócesis del Catatumbo, Tibú, Ocaña, Cúcuta, hicimos un llamado al cese al fuego de hostilidades que denominamos que suenen las campanas y no las balas, y este cese al fuego fue respondido por los 2 grupos hasta el 6 de enero del 2025. El 16 de enero fue asesinado Miguel Ángel, su esposa y una menor de 9 meses en la vía Cúcuta-Tibú, y ese hecho fue quien desencadenó lo que al parecer ha sido esta guerra que ya habíamos visto en videos se iba a dar entre las dos estructuras. Digamos que a 16 de marzo serían 60 días y a hoy pues más o menos unos 65, 67 días en donde el escalamiento del conflicto cada vez es mayor y va mutando de diferentes formas. Uno, porque al principio pues fue una calamidad, unos desplazamientos masivos que llegaron a Ocaña, a Tibú y a Cúcuta. Hoy el boletín número 60 del puesto de mando unificado que emite la Secretaría de Seguridad del Departamento y la Gobernación aproximadamente habla de 55,000 desplazados más 18,000 personas confinadas y por encima de los 80 muertos legalmente instituidos frente a opinión pública, es decir, frente al objeto de un levantamiento de fiscalía, de medicina legal. Hay personas mucho más avesadas, se habla de 200 posibles asesinatos o más, porque hay cadáveres que los 2 grupos han manifestado que tienen que dejarse en donde fueron muertos, es decir, en los costados de las carreteras o en las veredas, y otros cadáveres, pues sus familiares han preferido llevárselos con rumbo desconocido a dar exhumación de los cuerpos de manera, digamos, no formal. Ahora pasamos a una segunda fase que es mucho más preocupante y es la fase en donde se invisibilizó el problema porque ya lleva mucho tiempo y porque ya no hay acciones de envergadura como una masacre, por ejemplo, que diga el conflicto continúa, sino que se está dando sistemáticamente muertes selectivas y muertes en grupo o masacres, si se puede llamar así, como la de Ocaña o como otras que ocurrieron en Tibú en la última semana. Finalmente, hay otra tragedia y es que solo estamos en la fase de operación humanitaria, es decir, estamos en la entrega de primeras ayudas, mercados, llevar algún tipo de registro porque no se estaba llevando. Y finalmente, pues al principio de esta tragedia, pues nos acompañaron ministros, entidades del Estado, del orden nacional, y poco a poco fuimos quedando solo las alcaldías, los personeros y la gobernación del departamento. Eso en cuanto no solo presencia institucional, sino de recursos, de bienes, ya sea de apoyo o de bienes en dinero. Finalmente se decretaron hace ya
50 días los decretos de conmoción interior o el decreto que llevó a 21 decretos, 21 hijos de todo tipo, de orden económico, de orden de seguridad y demás. El presidente ha estado en 4 oportunidades en el departamento desde que comenzó la crisis, 3 consejos de ministros, 4 consejos de seguridad presidencial liderado por el presidente de la República, visitas de directores de agencias y demás, pero concretamente, digamos, no hemos podido avanzar en otra cosa distinta que el tema humanitario. Y termino esta primera parte diciéndoles que la posibilidad de un cese al fuego se ve más lejana porque el enraice de la guerra está muy fuerte y las dos organizaciones han sacado videos y comunicados en donde obviamente se declara la muerte que no puede quedar sino una sola de las organizaciones. Debo hacer una objeción aquí y es que hay una de ellas, el 33 de la FARC, que continúa en la mesa de diálogo. Pues no sabemos cómo va esa mesa como tal, y el Ejército de Liberación Nacional que sí tiene una ruptura total con el gobierno colombiano. Bueno, usted tocó varios temas, habló de los decretos de conmoción interior, de cese al fuego. En efecto, el Frente 33, que hace parte de esta disidencia, pues está en la mesa de diálogos. Pero usted dijo al principio una cosa que me llama la atención y es que el conflicto tiene un escalamiento y que cada vez es mayor y más intenso. Y este fin de semana, pues vimos eso, mucha gente hablando de confinamientos y de combates en Tibú, en La Gabarra, en la vereda Versalles. Incluso hemos visto videos pues de hombres armados quemando banderas y audios todavía como sin verificar, en donde hablan justamente de esto, de una retaliación entre ambas estructuras. ¿Usted cree que, digamos, hubo un momento de calma justamente por esta presencia institucional y ahora se está reactivando estos combates, o siempre los ha habido, o sea, desde el momento en que empezó esta crisis el 16 de enero, o ahora se están intensificando y por qué está pasando? Bueno, aquí hay 2 lecturas muy importantes. Una primera es que hay un grupo que está en negociación, que es las disidencias de las FARC del 33, digamos que estaban en ese baja guardia, si se le puede llamar técnicamente hablando, su militancia, Andrei, Richard, John 40, todos estaban en las mesas de negociación, habían sacado a unas personas como Balmedo, que ya fue también pedido en extradición. Bueno, ellos estaban en una negociación y entra un ELN con toda la fuerza después de la muerte de Miguel Ángel y su familia, o más conocidos como el caso de la funeraria. Y obviamente los primeros días hubo un ELN fuerte que arrasa, que en combates doblega al 33, que no hubo refuerzos. Pero hoy que estamos viendo que ese momento de tensa calma, como usted lo denomina, lo que estaba permitiendo era el ingreso de un refuerzo por parte del 33, que al parecer llega por otra zona del país como el sur de Bolívar, y lo mismo el ELN, en donde está recibiendo refuerzos desde otros lugares, al parecer también, decía el presidente de la República, por Venezuela, y pues esas 2 semanas de no confrontación directa lleva a que hoy ya tengamos 2 ejércitos muy fuertes tratando de recuperar territorio. En el último comunicado de Andrei el día sábado habla de tomarse totalmente Tibú y el Tarra, que históricamente eran regiones de dominancia FARC. Y el ELN en su último comunicado también dice pues que no lo van a permitir y pues hacen una serie de improperios y de amenazas contra el 33 y por supuesto están tratando de retomar estas zonas a sangre y fuego. Ahora, desde que Señor Niño, déjeme preguntarle una cosa. O sea que el reagrupamiento del que se estaban hablando desde diferentes zonas, autoridades, incluso comunidades, no es solamente del Frente 33 que está recibiendo pues estas ayudas, digamos, de otras tropas del sur de Bolívar, nos habían dicho que de Antioquia también, sino que también el ELN está recibiendo esos refuerzos. Claro, porque hay un agravante y es que cuando los decretos de conmoción interior comienzan a andar,
se le da la orden irrestricta al Ejército de Colombia para que también entren a hacer operaciones de combate, porque como había negociaciones, el Ejército estaba pues en el respeto pues de los decretos de cese al fuego con el ELN y con las FARC, esperando lo que los grupos avanzaran en las mesas de diálogo. Y ahí se pierden posiciones que llaman ellos de operaciones estratégicas. Cuando ya se rompe el diálogo completamente con el ELN y comienza la confrontación con las FARC, el ejército tiene que entrar y hay otro actor más. Entonces hay lugares como el último combate de la semana que pasó el viernes en Versalles, en donde se ve a un ELN enfrentado con la FARC, pero también un ejército que tiene que entrar a proteger la población civil. Y ahí la guerra asimétrica se vuelve más complejo porque cómo el ejército puede, en el principio de distinción, saber a estos sí porque están en negociación y a estos no porque hay una ruptura. Ahora hay una violación del derecho internacional humanitario flagrante de las partes. Hay menores de edad en los dos grupos. Los dos grupos han entregado menores de edad de 12 años, de 13 años, con fusiles y explosivos. Hay minas antipersona que están siendo instaladas. Hay combates en medio de la población civil siendo escudos. Y entonces el ejército cuando ingresa, obviamente respetando el derecho internacional humanitario, pues se le hace muy difícil una confrontación en tres partes. Hablar de un retorno, por ejemplo, ahorita que el gobierno estaba planteando un retorno para que comenzara el plan de sustitución de cultivos ilícitos, pues es una locura descabellada para nosotros en el sentido de que no hay condiciones de seguridad mínimas para devolver 50.000 personas al Catatumbo. Eso no se puede hacer. Señor Niño, ¿en qué partes específicas ustedes han visto como un recrudecimiento del conflicto? Ya hablábamos de Tibú y de la Gabarra, del Tarra quizás, no sé si estos son las tres zonas donde más se están concentrando los combates ahora, o ustedes tienen información de que en otro lugar se están dando. Bueno, depende de las zonas de influencia de las dos organizaciones, el área de Convención, Trinidad, Honduras, toda esta zona, San Pablo, Acerrío, son zonas de confinamiento. Ahí hay un grupo hegemónico que está, la zona de alrededores de Ocaña, El Carmen, Guamalito, otro grupo allí que está, la zona de Tibú y el Tarra, que es el que está tratando de mantener sí o sí a sangre y fuego las FARC, y la frontera, que eso es muy grande, larga, porosa, que comienza desde el área rural de Cúcuta, en donde también sabemos con las acciones de hace 20 días, con la voladura del peaje y los atentados terroristas, en donde los grupos están aquí. O sea, cuando hablan del Catatumbo, a veces muchas personas hablan de una guerra lejana, de una guerra que está sucediendo por allá bien lejos de la capital, y pues para contarle al país que la guerra también se está dando en los cascos urbanos y precisamente en el área metropolitana de Cúcuta. Ahora, a todo esto hay que sumarle otro tema, y es el tema del narcotráfico, que por supuesto está en la mitad de todo esto y tiene que ver, ahí entran el narcotráfico y los temas de frontera, de seguridad nacional, en donde también hay participación allí de estos factores que ayudan a que la guerra se recrudezca. Pero esas son las zonas de operaciones. No hay una zona específica que esté tranquila, porque precisamente para llegar a Tibú, pues hay que arrancar desde Cúcuta y pasa por todas las comunas del norte de la ciudad, y hacia el sur el dominio del departamento también en algunos sectores lo tiene el Ejército de Liberación Nacional. Hacia el oriente pues está toda la frontera, y allí se habla que hay no solo el ELN y FARC, sino otras organizaciones de carácter transnacional. O sea que es un cóctel muy, muy complicado, social, político y militarmente hablando, lo que está viviendo el norte de Santander. En todas estas zonas, entendiendo lo que usted acaba de decir, de que depende un poco de la ubicación de los grupos armados ilegales, ¿en cuánta población podría estar en riesgo? Digamos, ya tenemos, usted lo decía muy bien, las cifras de desplazados que han dejado todos estos combates en estos 60 y pico de días, pero ahora esta población que se concentra en estos nuevos combates, ¿cuánto sería, más o menos? Bueno, Naciones Unidas estimó en 120.000 personas las personas afectadas directamente por el conflicto armado. Sí, 90.000 que ya están directamente y otras
30.000 personas que de manera indirecta están siendo afectadas. Las directamente, pues obviamente ya le dije, 50.000 personas, 55.000 en registro y 30.000 confinadas. Sin embargo, no hemos contado, por ejemplo, con los que están allá en medio de los combates, que puede ser que hoy no están confinadas, que tienen una movilidad, pero el día de mañana hay un combate y inmediatamente quedaron desbloqueados por todos los lados. No se ha respetado la misión médica. Hay corregimientos como el Acerrío y San Pablo que en este momento no tienen ni una enfermera ni permiten la movilidad de una ambulancia, pero para colocarle un ejemplo. Y hay otro tema que no se ha tocado muy abiertamente, solo lo hemos dicho en los últimos comités de justicia transicional que hubo la semana pasada, que es el tema psicosocial. Mire, los niños que estuvieron en los bombardeos, que estuvieron en los ataques, que vieron asesinar a sus familiares, la están pasando muy mal. Nos decían las mamás que se orinaban en la cama, que no podían conciliar el sueño, los temas de ansiedad, ancianos con aumento de número de infartos en población. O sea, ese tema psicosocial no lo estamos midiendo porque efectivamente estamos hablando de muchos albergues, de 55.000 personas. Y estamos con otra preocupación, que es el tema del subregistro. Es decir, que las personas que han sido orientadas de manera correcta han podido tener el registro por parte de la Defensoría del Pueblo, pero hay una gran cantidad que por temas de seguridad o persecución de alguno de los grupos armados no han hecho el registro adecuadamente. Lo que han preferido es irse de manera silenciosa y huir. Y un dato último, el día de ayer fue asesinada una mujer que estuvo en uno de los albergues en la ciudad de Cúcuta y que fue asesinada por algún actor y era desplazada de este desplazamiento del Catatumbo. Es materia de investigación si fue un motivo pasional, como dice ser, o fue víctima de una retaliación, porque los grupos han sacado como páginas de internet o cosas de ese estilo, en donde uno acusa al otro y el otro acusa al otro, donde se hablan de colaboradores y las víctimas o las personas que están en los refugios y demás dicen que los refugios mismos están infiltrados por ambas partes. Es una cosa dramática porque fueron muchos años de convivencia en el territorio y hoy esos dos están en guerra. Bueno, quiero aclarar que no se dice motivos pasionales, se dice feminicidio. Hablemos del tema de declaración de conmoción interior, porque como usted decía, el presidente también hizo una serie de decretos, uno, digamos, más grande del que se derivaron algunos, de temas sociales, económicos, un poco para reactivar y para ayudar al Catatumbo. ¿Qué efectos ha tenido, digamos, qué balance se puede hacer de esos decretos? ¿Realmente han tenido alguna repercusión, no solamente en esta fase de ayuda humanitaria, sino también como, no sé, al departamento para ayudar a las personas que están en esta crisis? Bueno, pues la semana pasada hubo una reunión el día lunes en Bogotá. Los alcaldes del Catatumbo fueron para firmar el inicio de la mesa intersectorial, que es la que le va a dar forma a todo ese montón de recursos que va a llegar en el marco del decreto de conmoción interior. Sin embargo, los alcaldes no se sintieron satisfechos por muchas razones. Uno, porque tienen voz más no voto en la mesa intersectorial, es decir, los recursos van a ser destinados desde el gobierno nacional a los proyectos que el gobierno nacional considere pertinente desarrollar en el territorio. Y dos, porque no asistió ningún jefe de delegación ni ministro a esta reunión. Se esperaba que era una reunión de alta envergadura, pues precisamente fueron hasta Bogotá, incluido el presidente de la República, y eso llevó a que el día martes hubiese otra reunión en Cúcuta con la alta consejería para las regiones, y allí lo que pudimos establecer como cronograma de trabajo fue un tablero de control con cada uno de los ministerios, atendiendo la orden del presidente de la República de que debe haber alguien de cada ministerio aquí en Tibú o en Cúcuta y coordinando acciones todos los días durante la permanencia del decreto de conmoción interior. Pues la verdad, si eso está sucediendo, yo no estoy enterado, ni he sido invitado, pero hasta donde yo sé, no se ha instalado ese tablero de control ni esa presencia ministerial.
siguen viniendo ministerios por independiente, hacemos reuniones, levantamos actas, pero de manera tangencial no hay todavía un resultado. Se firmó el pacto por el Catatumbo en Tibú, ahí estuvo el señor gobernador, todos los ministros, el ministro que ha estado viniendo más juiciosamente desde que se posesionó ha sido el ministro de la Defensa, casi que cada jueves de cada semana viene a revisar compromisos. Sin embargo, por ejemplo, 1 kilómetro de carretera o una ayuda de emergencia, escuela o acueducto de ese estilo no se ha comenzado por el momento. Déjeme entender una cosa, usted decía que hubo una primera reunión para la instalación de esa mesa intersectorial y a esa reunión fue donde no hubo, digamos, a personas de alto gobierno. Así fue, el día lunes de la semana pasada. Fue así. Y cuando usted dice que los alcaldes no tienen voz y voto, es que el gobierno va a decidir en qué municipios y qué proyectos se van a hacer con base en la conmoción interior para Catatumbo. Exacto, entonces los alcaldes están proponiendo, y me parece válido, y es claro, si yo el alcalde fui elegido por el voto popular, por mi población, y entregamos un plan de desarrollo, donde obviamente ese plan de desarrollo tendrá unas metas, unos objetivos, unas necesidades que se recogieron con la población civil, pues obviamente así se tiene que ejecutar. Por ejemplo, si en este municipio como el Tarra, que tiene 11.000 habitantes, pero de los 11.700 son víctimas del conflicto armado, pues hay que tener proyecciones específicas de atención en este municipio. Allí es donde se va a construir, por ejemplo, la Universidad del Catatumbo, pero no solo la universidad, hay que hacer el tema de iluminación, hay que hacer el tema de vías de acceso, hay que hacer el tema del acueducto. El alcalde, como primera autoridad municipal con el consejo, debiera ser quien esté al frente de estas ejecuciones. Los ministerios, lo que decían los alcaldes es, a ver, señores, Ministerio de Aguas, ¿cuánto hay para Ábrego? ¿Cuánto hay para Acarí? ¿Cuánto hay para San Calixto? De ahí, dependiendo de eso, pues entonces nosotros buscamos los recursos también por OCAD Paz. Pero eso no es lo que está sucediendo, están esperando los recursos del decreto de conmoción interior y por supuesto esos decretos están supeditados a dos temas: al cobro de impuestos, que es uno de los decretos, que se recoja la plata pues para poder hacerlo, y dos, hoy la noticia fue que el Ministerio de Hacienda estaba haciendo la gestión para la adición presupuestal de 2.7 billones de pesos específicos para los decretos de conmoción interior. Ahora, ¿en qué van a ser invertidos? Y esto, pues vuelvo y repito, para eso es la mesa intersectorial, en donde lamentablemente los alcaldes, hasta ahora lo que ellos manifiestan es que solo tienen voz, pero no pueden decidir, no pueden votar, y ahí es donde hay como ese tema de la falta de integración nación-territorio, ¿no? Pero a ver, y otra cosa que quiero entender, concretamente, digamos, no ha habido ninguna entrega de recursos o de ayudas o de algo que, por ejemplo, para los albergues que están en Cúcuta, algo tangible que haya venido producto de esos decretos de conmoción interior. O sea, todavía no se ha concretado lo que debe entregarse o lo que el gobierno quiere hacer a través del decreto de conmoción interior con la gobernación, por ejemplo. La ruta se ha activado. Al principio, en los primeros 20 días, sí se hizo como se tenía planeado. La ruta que dice que el primer respondiente es el municipio. Obviamente, municipios categoría 6 con recursos muy pobres. Entonces, el segundo respondiente es la gobernación, y cuando se acaban estos recursos para atención humanitaria, pasa a la nación. En los primeros días, los primeros 20 días, varios aviones, 232 toneladas, si mal no recuerdo, llegaron hasta el aeropuerto de Cúcuta y de Ocaña para ser repartidos en los albergues, entre frazadas, entre alimentos, medicamentos. Después, pues ya fue bajando la cantidad. La gobernación y las alcaldías han hecho unos esfuerzos con empresa privada para recoger ayudas humanitarias, pero es muy complejo porque esta fase de ayuda humanitaria, se la pongo de un ejemplo. Diariamente en el Estadio General Santander, que era el centro de acopio de Cúcuta, se citaban 200 familias
y se necesitaban 200 mercados para una semana, un ejemplo. Y había momentos donde podían superar 1000 familias y no habían más de 50 mercados y tocaba de una u otra forma comenzar a buscar estas ayudas. El alcalde de Cúcuta, por ejemplo, tomó la decisión en primera instancia, por el primer mes y medio, de mandar a todos a hoteles, ¿sí? A hoteles y no albergues. Esto dejó un hueco fiscal de un tamaño enorme en la ciudad de Cúcuta. Hoy ya hay 4 albergues y se está pensando en abrir 2 más, porque no hay un fisco que aguante ese nivel de población recibiendo ayuda humanitaria. Hay que ser honestos de que sí, obviamente se ha recibido ayudas desde el inicio por parte de la unidad del riesgo, pero también de la Unidad Nacional de Víctimas. Pero a la dimensión de la tragedia, ¿cuánto tiempo podemos durar dando ayudas? Pues yo no creo que sea más de lo que llevamos. Y hablar, repito, de un retorno, no están las condiciones dadas. Usted decía justamente que se han dedicado en esta primera fase a la ayuda humanitaria y que se necesita dar el siguiente paso. ¿El siguiente paso cuál es? ¿Qué es lo que se necesitaría para una crisis de esta envergadura? Pues mira, que hay 2 salidas. Una, que haya al mismo tiempo un control de territorio por parte de la fuerza pública que garantice, por ejemplo, que no ahora la gente que se ha ido por su cuenta nos dice que las casas están tomadas por los grupos armados, que las escuelas las minaron, que hay minas alrededor de las carreteras, que los caminos están con presencia de los grupos. Las caravanas humanitarias han manifestado, hubo una comisión de verificación hace 20 días, que de un punto en adelante no ven ejército ni policía, sino control pleno de las organizaciones que están en confrontación. Entonces, pues qué familia se devuelve allá, ¿sí? Ahora, yo tuve una discusión, y esto sí es muy particular, cuando decían, es que debe volver a la normalidad el Catatumbo. Y yo entraba en esa discusión de normalidad es volver a una finca que está llena de coca o una finca que está sin agua, sin servicios mínimos. Entonces ahí es donde debe entrar lo que llamamos la acción integral del Estado. Y esa acción integral del Estado es la que, reitero, deberíamos haber avanzado en estos 60 días. Por ejemplo, tener ya la vía Cúcuta-Tibú-Tibú-La Gabarra completamente controlada por el Estado colombiano para por ahí entrar alimentos, construcción de lo que fuere que sea necesario para mejorarle la garantía de regreso a las personas que están acá. Okay. Algo curioso es que hemos hablado con muchas de las personas que están en los albergues, tanto en Ocaña como en Cúcuta, y la mayoría dice que no quiere volver. Entonces, si no van a volver, ¿cuáles son los planes que vamos a tener en el municipio de Cúcuta y en el municipio de Ocaña para restablecer estas personas allí? Y para eso no solo puede hacerlo las alcaldías ni la gobernación, eso debe ser un plan conjunto con el Ministerio del Interior, con el Ministerio de Defensa, pues con quienes competan, ¿sí? Pero a eso. Pero el plan Catatumbo no ayuda a eso. El plan Catatumbo, digamos, ellos se centra sobre todo en la seguridad, en el tema de tierras. Pues eso es lo que estamos esperando. Infraestructura. No, digamos, acaba de firmar, es cierto, pero pues este plan, digamos, lleva ya haciéndose hace rato. Eso es lo que estamos esperando, que arranque. Por eso le decía que el martes quedamos en un tablero de control y a hoy tenía que estar aquí una persona por cada ministerio. Yo no las he visto el día de hoy, la verdad. Ese fue el compromiso que se iba a elevar para el próximo Consejo de Ministros. Pero hay otra cosa que ha sucedido y se me había olvidado comentarle, y es que también, a medida que va avanzando el Catatumbo, a nivel nacional hay unas connotaciones que están pasando. Le pongo 2 ejemplos. Un día estuvimos sentados todo un día, 2 días completos con un ministro del Interior que cuando regresa a Bogotá ya no era el ministro del Interior. Entonces, ahí esas coyunturas nacionales de una manera u otra han pasado acá. Mientras estábamos en combates esperando la aprobación de la firma del Pacto Catatumbo, se estaban hundiendo las reformas y los gritos que se estaban escuchando en Bogotá eran de marchas en las calles, de cosas de ese estilo, y no de la atención de Catatumbo. Entonces, quería hacer esa connotación especial de que de pronto la velocidad de nosotros va de una manera y el gobierno nacional está en otras velocidades, y eso ha hecho que no compaginemos en la resolución de este conflicto.
Bien, señor Lynch, yo quiero preguntarle, ¿usted qué opina de la militarización? Porque se ha hablado mucho de eso, de una posible llegada de varios hombres de tropas, en parte para hacer un poco lo que usted decía, ¿no? Que haya, digamos, cierto control sobre, por ejemplo, esta vía Cúcuta-Tibú, pues como por decir algo básico. ¿Usted qué opina de la militarización? Bueno, ese siempre ha sido un tema controversial porque aquí está muy estigmatizado el tema por lo que sucedió en otras épocas, ¿sí? Épocas difíciles también, 2002, 2004, momentos difíciles para el Catatumbo. Muchas de las víctimas que hoy están huyendo salieron de ese desplazamiento también. Lo que pasa es que salieron 20.000 en 5 años. Aquí llevamos 55.000 en 2 meses. Es la diferencia. Ahora, cosa curiosa, otro dato curioso. Por primera vez, la misma gente que en algún momento sacó al ejército de las zonas, que eran las imágenes que veía Colombia, de la gente arrastrando los soldados, sacándolos de estas zonas, fue en esa misma zona donde la gente buscó protección del Ejército Nacional y de la policía. Es más, muchas personas protegieron su vida antes de ser perseguidas o las iban a asesinar en las brigadas militares de La Gabarra, de Tibú, de Ocaña, cuando hoy tenemos la cifra de 682 vuelos helicoportados que sacaron una cantidad de personas indeterminada, entre niños, mujeres. Es una cosa que la guerra cambia en el sentido territorial. Ahora, la militarización por sí sola no va a funcionar, porque ese experimento ya lo han hecho aquí otras veces, muchas diría yo, porque vuelvo y repito, esto debe ir acompañado de otras acciones del Estado. Ahora, le pongo otro ejemplo, el tema de sustitución de cultivos, que decíamos que el narcotráfico seguía siendo uno de los puntos neurálgicos con los que se está alimentando la guerra. Pero la gente ya no confía en los planes de sustitución porque les quedaron mal con la familia Guardabosques, les quedaron mal con Planta y Palante, les quedaron mal con Penis. Ahora el nuevo proceso de sustitución es venga, pues sustituya, vénganse para la tierra, devuélvanse. Y vuelvo y repito, pues no hay las garantías para devolverse a quitar esa coca y comenzar a reclamar el beneficio. Y además no hay planes alternativos mientras yo quito la coca y comienzo a sembrar otra cosa, ¿cómo lo voy a sustituir? Entonces, si metemos solo militares a una zona que ya tiene todas unas estructuras que se están fortaleciendo, pues obviamente lo que va a haber es mayor confrontación. Si no los metemos, pues queda eso a merced de los grupos como están ciertos sectores que se perdieron ubicación por los temas que se hizo de cese al fuego. Otro ejemplo que me gustaría señalar, lo de Caño Indio, el LTCR. Ahí han habido combates, ahí han perseguido firmantes de paz. En solo 3 días mataron, en un solo día, 5 firmantes de paz de la FARC. Creo que es la cifra más alta desde que se firmó el Acuerdo de La Habana en 2016. Entonces, eso es una situación real. Esa es una situación real de guerra que se está dando en la zona. Entonces, ¿quién va a proteger a estas personas? Ahora, la guerra aquí no se está haciendo con armas rusas de 1970. Aquí la guerra ya está con drones que están tirando explosivos de lado y lado, con logística de muy alto nivel de las partes. Entonces, de hecho, las últimas muertes de nuestros hombres y mujeres de la policía y ejército han sido con armas. Le escuchaba yo a uno de estos armas de no sé cuántos kilómetros de alcance para lograr un francotiro que asesinó a uno de los policías en la zona rural de Cúcuta. O sea que la manera en cómo colocaron los artefactos explosivos en Cúcuta, cómo llegaron los camiones, los explosivos que utilizaron, las velocidades con las que hostigaron los puntos, eso no se hizo con armas obsoletas, eso se hizo con una tecnología que los grupos ya tienen. Entonces, digamos que así de rajatabla la militarización suena otra vez a guerra fratricida del territorio, pero también hay que mirar que hay poblaciones que están a merced de los grupos en los lugares donde está el confinamiento. Bien. Me quedan 2 preguntas y muy poquito tiempo, entonces le pido que seamos muy concretos en estas últimas 2. La primera es,
sobre la mesa de paz, porque usted lo decía muy bien al principio, de estos dos grupos, del ELN y de la disidencia Estado Mayor de los Bloques y Frente, el Estado Mayor de los Bloques y Frente sigue en un proceso de paz con el gobierno. Uno de los frentes pues es el Frente 33 que hace presencia en Catatumbo y de hecho está en un momento crucial, digamos, de ese proceso, porque se avecina un próximo ciclo que tiene que darse en la segunda semana de abril, pero además el 15 de abril debe decidirse si hay una prórroga del cese al fuego que hay con esta guerrilla o no. Aclaramos que cese al fuego entre el gobierno, entre el ejército, entre las Fuerzas Armadas y la disidencia no multilateral. Entonces, quiero preguntarle, ustedes, ¿cuál es la percepción que tienen de este proceso de paz, de la mesa en concreto, y si han sabido algo de un proyecto que el gobierno tenía sobre una desmovilización express del Frente 33? Bueno, nosotros nos enteramos por el diario que usted hoy está liderando, que iba a haber una zona de concentración con armas para el 33, cuando ya pasara esa figura, si se le puede llamar, de transición, en un momento de un acuerdo final o definitivo para protegerles y precisamente desescalar el conflicto. Sin embargo, no entendemos... Yo le aclaro que no es zona de concentración con armas, es una zona de negociación. Pero zona bueno, de negociación. siga, por favor. Sin embargo, lo que no hemos podido entender en la región es si estamos en esas conversaciones, si hay una negociación de paz, lo que la gente manifiesta es por qué se incrementó el número de hombres, o sea, el refuerzo que está teniendo este grupo. Claro, en el comunicado que sale el fin de semana, ellos emiten su derecho legítimo a mantenerse en el territorio, etcétera, pero, y también entiendo que no van a dejarse matar, si esa es la palabra no tan técnica, pero si una guerrilla o un grupo armado está en una negociación, pues debe mostrar esos avances en temas de paz. Ahora, con el Ejército de Liberación, pues obviamente no hay cese al fuego, porque entre ellos no hay ese acuerdo, eso es con el gobierno. Entonces, eso es lo que yo le comentaba al inicio, es muy difícil hacer el principio de distinción en una zona donde hay tantos grupos y en una zona donde el cambio de brazaletes es tan constante y en donde no se está respetando los mínimos humanitarios. Okay. Y la siguiente deriva un poco de la anterior y es, sí nos han dicho que hay una idea de retorno de las personas, es evidente, nos han dicho muchas autoridades, usted incluido en esta entrevista, que mucha gente sí quiere volver, que ha expresado el deseo de volver a su territorio, pero que evidentemente no hay las condiciones de seguridad. Y yo quiero preguntarle si, digamos, si se ha hablado abiertamente de que haya ese retorno. Y lo siguiente es, si esto digamos, se ha tratado con la mesa, si ustedes han tenido algún tipo de diálogo directamente, por ejemplo, con el señor Camilo González, que es el jefe negociador, si se ha hablado, digamos, de este tema, porque parte del retorno es que también quieren volver a los proyectos productivos que se estaban haciendo en la mesa en Catatumbo. Claro. Pues con Camilo hemos estado conversando, le hemos hecho las preguntas, ellos nos preguntan a diario información de cómo va la zona, pero es que volvemos a lo mismo y eso es con las FARC. Podemos ya hacer los mínimos, hicimos una mesa en el Tarra, estuvo el expresidente Samper, las organizaciones sociales, pedimos el cese al fuego, etcétera, pero con el Ejército de Liberación Nacional no hay ninguna negociación y no hay ningún contacto. Por lo tanto, nosotros podemos firmar todos los acuerdos con la FARC, retornar gente, pero ellos tienen, el último comunicado del ELN es irrestricto de combatir, disculpe, estas son palabras de ellos, no mías, de combatir a la banda del 33, o se entregan, o se van, o pasarán por las consecuencias de la revolución del Ejército de Liberación Nacional. Y eso no deja otra alternativa. Entonces nosotros podemos firmar un acuerdo con la FARC, podemos avanzar con ellos del 33, etcétera, pero si la contraparte sigue, y lo que le escuchamos al presidente es, la última palabra que el presidente le envió al ELN fue, dejen de ser traquetos, ¿sí? Porque los vamos a perseguir hasta donde llegue. O sea, entonces ahí yo no veo ningún interés de la parte de hacer ningún cese ni demás. Yo veo complicado ahí poner un acuerdo entre esas partes y que ojalá el ideal sea ese, porque para nosotros ya llevamos 68 días acá. Para nosotros sí que es urgente que el departamento vuelva a la normalidad y que la gente pueda volver a su tierra a trabajar.
y que puedan haber garantías y que ojalá este estado de conmoción interior sirva para ahora sí por una vez por todas renovar el Catatumbo, pero no lo vemos a mediano plazo. Una última pregunta rápida para sí o no. De los decretos de conmoción interior van a 90 días, o sea, queda un mes más y pueden pedir que se prorroguen. ¿Ustedes votarían porque esa prórroga se haga? ¿El cese al fuego? No, la prórroga de la declaración de conmoción interior. No. Bueno, no, que se prorrogue la conmoción interior, la declaración de conmoción, porque se puede hacer, son por 90 días prorrogables por otros 90 días. Bueno, eso está supeditado a que la Corte Constitucional no declare inexequible el fallo, pero claro. Si no, pues que se prorrogue, pero que se vean las acciones ya en el territorio. Lo que ha pedido el gobernador es lo que le hemos pedido a todos los ministerios, que se avance en la prórroga, pero que se haga ya de manera inmediata. Es que ya llevamos 50 días y todavía no ha pasado nada, ¿sí? Ya se va a acabar el primer momento del primer estado de conmoción. Del primer periodo, llamémoslo así, y no hemos avanzado. Entonces eso es lo que estamos pidiendo. ¿Y el cese al fuego, que se prorrogue o no? Todo lo que traiga la paz al territorio, pero con un cumplimiento real y efectivo en la zona. Los comunicados de los dos grupos son contradictorios. Venga, le comento un ejemplo. Cuando recién comenzó esto, las FARC negó rotundamente tener responsabilidad frente al tema de Miguel Ángel, su esposa y el bebé. Y hoy ya la policía capturó, no solo porque el ELN lo dijo, sino la policía capturó a los responsables y pertenecían o hicieron parte de esta agrupación. Entonces, si vamos a hacer un cese y si los grupos van a seguir la negociación de paz, tiene que ser de frente al país, de frente a la región, sin mentiras y con voluntad de paz. De lo contrario, la gente no va a creer y nosotros seguiremos insistiendo en una salida negociada. Bien. Bueno, estábamos con Luis Fernando Niño, alto consejero para la paz y reconciliación de Norte de Santander. Señor Niño, muchas gracias por acompañarnos en Entrevistas El Espectador.